del foro Sinaloa, retos y futuros de una sociedad cambiante. Esta mesa será moderada por el maestro Albert Mendoza, miembro y presidente del Colegio de Sinaloa. También contamos con dos miembros de este organismo, el doctor Jaime Labastida y el maestro Enrique Patrón de Rueda, por parte de la Sociedad Artística Sinaloense, su directora, la licenciada Leonor Quijada Franco, el director del Instituto Sinaloense de Cultura, doctor Juan Avilés Ochoa, así como el doctor Juan Mendoza, director de Todo Terreno Teatro Callejero. Bienvenidos a esta mesa de cultura. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cultura es pilar de todo, incluyendo la ciencia, que acá tenemos muchos científicos en el colegio, pero se sorprenderían, digamos, de la cantidad de libros que no de ciencia que leen, pero más lo que soy yo. Porque luego yo les hago preguntas raras, así que tienen que ver con su disciplina y que supone que como de literatura a lo mejor no lo reconocen, pero sí, ¿no? Están enterados, es decir, como que la vocación científica generalmente va aunada a un esfuerzo por culturización que creo que los ha seguido. Nada más conocí un caso una vez de un colega del CIOMIC, que era físico, y que él solo pasaba de español con 7 cuando estaba en la secundaria y en la prepa, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿pero por qué solo paso con 7? ¿Tú cuándo pasabas por física? Pues, pero él es el único que he conocido, pero a él le gustaba leer también. Entonces, la cultura es, digamos, la parte del rostro de los pueblos que más se nota, y creo yo que es una parte que tenemos que alimentar constantemente. Y las personas que están aquí son personas que hacen un trabajo muy importante en esta idea, digamos, de culturización. Sinaloa que nunca se acaba, nunca se acaba. Me da mucho gusto tener aquí a ustedes, la doctora Olga, hija de mi querido amigo Peñón. Gracias por estar acá. Y por todo el esfuerzo que haces también por empujar esta parte del rostro de Monterrey. Entonces, vamos a escucharlos. Les recuerdo una vez, tienen 10 minutos, no sean disciplinados como los de la mesa anterior. ¿Sí? Entonces, tenemos 10 minutos porque aquí pudiera haber muchas preguntas. Entonces, más vale que empecemos. Entonces, quiero empezar con el maestro Enrique Patrón de Rueda, que ya saben es un hombre muy comprometido con la educación musical. Tiene una larga historia como director de ópera. Su misma historia es una historia de esfuerzo, porque él lo obligaron, él quiso estudiar, lo obligaron a estudiar otra carrera porque él quería ser músico. Lo obligaron, la hizo, y ya una vez que la hizo fue el diploma a sus papás, que bueno, aquí está, ahora quiero estudiar lo que yo, sí, ahora voy por lo mío. Y es un hombre, para mí, de los más importantes en este país. Por ejemplo, conoció a María Callas, que María Callas es como el gran referente dentro de las cantantes. En la historia del bel canto, de los varones podría ser Enrico Caruso, pero entre las mujeres María Callas, que es una mujer que es una historia en sí misma, es una novela muy, muy intensa. También el menos me encanta, y él la ha conocido en Londres cuando tenía 15 años, ¿no es cierto? Sí, la conoció, se quedó impactado, y bueno, esas son marcas. Entonces, Enrique, tú has estado trabajando muy fuerte en Mazatlán. Estás trabajando en Mazatlán como si, y trabajar en Mazatlán es trabajar en Sinaloa, como si no tuvieras, digamos, otro pensamiento, otra preocupación
yo sé que recibes invitaciones para dirigir en otras partes y que siempre te cuesta aceptar porque no quieres abandonar a tus alumnos, a tus alumnas que son cantantes y que son cantantes que, bueno, que se notan en lo que es el canto de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva a tener esa conducta tan bonita, tan profesional en relación al desarrollo del canto con estas personas, con estos jóvenes? Muchas gracias, Emil, por la introducción. Buenas tardes a todo el mundo. Primero, el gran amor que le tengo a mi estado, a Sinaloa. Soy muy sinaloense, soy muy majatleco. Creo ciegamente en el talento de los mazatlecos, de los sinaloenses, de la gente de Culiacán, de la gente de Mochis. Las voces que se dan por acá no se dan en ningún otro estado. Sin embargo, no hay el apoyo suficiente para que se promuevan, para que esas voces se distingan a nivel internacional y a nivel nacional. Me mueve porque para mí es una vocación de vida. Hubo un momento en que no puedo decir que me enfadé, pero me cansé de tanto viaje internacional y de estar haciendo cosas de aquella. Y dije, ahora voy a regresar a Sinaloa a hacer cosas. Y hemos logrado hacer bastante, pero no lo suficiente. Fíjate que un día yo fui a Gijón. En Gijón hay un festival de novela negra que es muy importante, ¿no? La novela negra que hay un tren que se llama el Tren Negro que sale de Madrid, ¿no? Y van ahí todos los escritores. Y en el camino son varias veces van emborrachando y todo eso. Y cuando fuimos ahí yo me encontré a Enrique Serna, que es un gran amigo mío. Y entonces decidimos ir a comer a Oviedo, que es la capital de la provincia, ¿no? Gijón está en la playa, Oviedo está un poco más. Y entonces uno de los edificios más importantes de Oviedo es el Teatro Campo Amor. Y lo de Enrique vimos ahí, Enrique Serna y yo, y ¿saben quién iba a dirigir la ópera unos días más? Enrique Patrón de Rueda. Yo le digo, mira, este es mi paisano, Enrique. Sin embargo, tengo más de 3 años sin dirigir en Culiacán. Esa va para allá, para la esquina. No, pues yo creo que tenemos que hablar de eso. Porque hay esto, miren, Enrique, nosotros sabemos que tú quieres que se reanude el concurso de canto que había en Sinaloa, que quizá no lo pueden creer, pero es una cosa tan importante. Yo digo por la forma en que yo me muevo y que siempre encuentro gente que me pregunta y que han quedado sorprendidos porque se canceló no sé cuánto tiempo, seguramente por la pandemia o porque ha faltado recursos, no sé qué. Entonces, aprovechemos de que esté ahí, aquí está Juana Vilés para decirle que si lo podemos hacer y si nos ayudaría. Te quiero decir que... Hacemos manita de coche. No, yo no quería decir eso. Oye, Enrique, te quería decir que yo estuve ahora aquí en la inauguración y yo lo comenté y también con el gobernador dijo hay que verlo, pero hay que verlo ya. Y Higuera, y yo le dije, oye Higuera, el gobernador dice esto, ¿cómo lo ves? Y yo sí, dice, y quedamos y que tú estás muy feliz porque Raúl Rico ha regresado a un puesto donde nos gusta mucho que esté. Y bueno, a ver, dinos, ¿por qué? Lo que pasa es que esas respuestas de los políticos, pues parece que ya son como una grabadora, ¿verdad? Y no pasa nada. Esa es la verdad. Aquí el gobernador me dijo en la última ceremonia, ¿te acuerdas? Sí. Me dijo, dalo por un hecho, va a haber nada. Yo quiero hablar... Pero por la pandemia. No, ya había pasado la pandemia. Claro que había pasado. Oye, a ver, espérame. A ver, pero yo quiero que nos digas por qué quieres hacer ese concurso. A ver, ¿por qué lo quieres hacer? Bueno, es un proyecto de vida mío, pero además vi la cantidad de gente que salió, que surgió y que comenzó a hacer carrera internacional por ese concurso. La verdad, ustedes a lo mejor no saben, pero hay una cantidad de cantantes jóvenes en el mundo que ganaron en algún lugar una beca aquí, en este concurso.
Además, la imagen que le da a nuestro estado ese concurso internacional de canto es increíble. Y yo creo que a veces los políticos no se dan cuenta de eso. Entonces es una forma de contrarrestar todo lo feo que se dice nosotros, que es una gran verdad. Entonces, de repente ir a la Ópera de París y ver fulana tal cantará el papel protagónico, primer lugar del concurso de Sinaloa de tal fecha. Eso es una gran razón para que continúe. Además de promover esa actitud muy especial que tienen los sinaloenses para el canto y la música. Digamos, ¿alguna vez has pensado que esa escuela que tú haces en Mazatlán tenga, ahora que fui, se me hizo muy pequeño el espacio donde estabas? ¿Has pensado que en un lugar donde se pusiera a hacer? Diga, a ver, se vale soñar, y soñar como se dijo hace rato, con los pies en la tierra. ¿Tú crees que pudiéramos solicitar al gobernador que haga una escuela de ópera? ¿Cómo sería? Pues no nomás de ópera, de música en general, de las artes, ¿no? Pues, pedir si se puede, que digan que sí, que lo hagan, y eso es otra cosa. Siempre dicen que sí, lo voy a ver, ¿verdad? Y le pasan al secretario particular para que lo vea y no pasa nada. Perdón, señor Viles, que yo no lo conocía, lo acabo de conocer. Enrique, es que faltó una cosa muy importante que tú no hiciste, que tú vinieras, que yo te estuve esperando para ir a hablar con él. Pero tienes que prometerme que vas a venir en enero para ir a hablar con el señor. Pues señor, ¿Me lo prometes con el gobernador? No, es que si tú quieres hacer eso, es que tenemos que dar ese paso. Eso siempre es así. Si tenemos la promesa, entonces la promesa significa que es como una invitación a que propongamos lo que sigue. Entonces, ven en enero, le vamos a pedir a Conchita Zelaya que mande por ti el día que tú digas. Y pedimos una cita, y si no nos dan, igual vamos a platicar ahí. Sí, no, sí. Una pancarta. De acuerdo. Y la razón por lo que vamos a hacer es porque tú crees en eso. Tú estás seguro que es eso, que las razones que has dado yo creo que son muy importantes, ¿no? Es que yo creo que, o sea, el hecho de no promover las artes, de no promover la parte sensible del ser humano, el costo que está pagando la humanidad es muy alto. Tenemos que darnos cuenta de eso, de verdad. La forma como nos avasallan los medios con la música, con lo que promueven, con el reggaetón, con esas letras tan denigrantes, y que la sociedad no haga nada, es de verdad doloroso y triste, porque yo no sé hacia dónde vamos. O sea, este es un mundo, una humanidad, de verdad, yo a veces me deprimo y lo veo sin futuro, que nos vamos a autodestruir, de verdad. La cultura, el arte, es esa parte que nos da ese aceite para que se siga moviendo la maquinaria del ser humano, y no lo estamos haciendo, la verdad. No quiero ser fatalista, pero no se me acababa la batería, todavía sigo luchando y soy muy peleonero, creo que eso es obvio, ¿verdad? Pero no creo que siempre consigo cosas. Enrique, yo creo que te lo pregunté una vez. Fíjate, primera vez que yo fui a una temporada de ópera es donde yo estaba estudiando para ingeniero hace muchísimos años, era muy joven, y entonces yo quería saber por qué la gente iba a ir. Y yo tenía un problema que no tenía vestuario. Porque cuando yo fui, cuando fui a ver, todos iban con traje y las señoras muy elegantes. Y entonces yo pregunté al señor si yo podía entrar así, pues, imagínate una camiseta de los tomateros de Culiacán y una cachucha. Y me dijo que sí podía entrar, que si yo pagaba el boleto. Entonces, ¿qué pasa con el vestuario? Yo me dijo de tenis. Porque me duelen los pies. ¿Usted lo sabe?
El maestro Labastida, cuando yo dirigí a Juan Gabriel en Bellas Artes, se escandalizó. Fue el primero de la fila escandalizado. Estaba sentado en la primera fila, estaba en un palco y no me escandalicé, me puso muy serio. Bueno, entonces, a ver, para terminar, nosotros queremos una escuela de canto en Culiacán. Pues no nomás una escuela de canto, una verdadera escuela de música, que se promueva todo ese talento innato que tienen los sinaloenses para componer, para cantar, para bailar. De verdad, con todo el apoyo, con los mejores maestros. Por ejemplo, esta escuela que tuviste en Mazatlán, no tenemos los espacios, no tenemos un buen maestro de solfeo, la orquesta le faltan instrumentos, tenemos años peleando para tener un primero, no lo hemos conseguido. Entonces es una lucha, todos los días se trata de convencer a las autoridades que es una buena inversión, es una inversión en los seres humanos, en las familias, pero no, como que tienen su mente puesta en las elecciones, ya me acuerdo, ¿no? Doctora Vilés, tienes que ayudarnos. Yo lo veo que escribe, pero a ver. Tienes que ayudarnos. Ya notó. Tienes que ayudar. Bueno, entonces esa es la propuesta de Enrique Patrón de Rueda, una escuela de música. Muchas gracias, Enrique, por venir. Muy bien, voy a continuar con el maestro, doctor, el poeta, ¿sí? Jaime Labastida, que es originario de Los Mochis, y que cuando era pequeño... Siempre he sido pequeño. Y que él dice que solamente hay 2 clases de hombres, los mandilones y los mentirosos. No, Jaime cuando era niño escribía poemas y los mostraba a su papá, y se metía al consultorio de su papá, que era médico, para que lo leyera, ¿sí? Y el doctor Labastida siempre lo animó. Y bueno, es toda una experiencia de vida, es un gran amigo, es un hombre muy directo, es un sinaloense. Me asombra lo que es su forma de ser sinaloense, digamos, de practicar esta identidad que nosotros tenemos. Y también me asombra muchísimo de cómo le gusta el menudo. El menudo, la comida regional, me asombra mucho. Pero yo creo que él tiene una propuesta muy, muy interesante de un punto que es muy importante tocar en Sinaloa. Jaime, te doy la voz y tú quieras. Además, antes de que hables, maestro, yo quiero destacar, ¿te acuerdas cuando eras su director de actividades artísticas de Bellas Artes? ¿Cuál era tu puesto? Director general de Educación Artística e Investigación. Que llevaste a Lola Beltrán y luego Juan Gabriel y te escandalizaste. Bueno, pero él me invitó a la Escuela Superior de Música a formar un coro y a formar un taller de ópera. Y de ahí salieron, no tengo ni idea todo lo que salió. Salió el coro para el Festival Cultural de Sinaloa, salieron por lo menos 20 solistas de renombre nacional e internacional. Gracias, Jaime, por eso. Gracias. Doctor Martuchelli, está por ahí. Sí, señor. Mi intervención va a ser muy breve. Y quisiera iniciarla recordando ante ustedes una obviedad. Los seres humanos estamos hechos de palabra. Es cierto que desde el punto de vista orgánico, material, llevamos en nosotros los estigmas de todas las especies que nos han precedido en el proceso de la evolución. Nuestro cuerpo asimila gases, minerales y sustancias químicas que poseen todos los organismos vivos, desde el protozoario hasta los primates superiores. Pero nos diferenciamos de ellos en un punto esencial: el lenguaje.
Los animales expresan sentimientos, por supuesto, y tienen sonidos que identifican objetos y situaciones fuera de su cerebro. Sin embargo, nosotros señalamos, no solo con el índice, sino también a través de un lenguaje articulado, los objetos que son externos a nuestra conciencia, igual que los animales. Y además de esto, hemos creado palabras que expresan ideas abstractas, emociones complejas, situaciones nuevas. Nuestro lenguaje no solamente nombra e indica, como se supone que hizo Adán en el paraíso. Yo no lo creo, pero en fin, se supone. Por sobre todas las cosas, el lenguaje tiene la capacidad de crear, de innovar, de hacer surgir algo nuevo en el universo. Esta diferencia es fundamental y ya la habían hecho notar filósofos de la talla de Protágoras y Aristóteles. Solo nosotros, los humanos, disponemos de logos, una voz helena que significa algo más que palabra, bastante más que lenguaje, mucho más que razón, porque es todo eso a la vez. El lenguaje, la palabra, es una creación social que se transmite de generación en generación. Es propiedad común, una koiné, como dirían los griegos, y al propio tiempo es propiedad individual. Es la parte más íntima y sensible de nuestro propio ser. Estamos atravesados por voces que vienen de siglos, que hemos heredado de padres y abuelos y que tenemos el deber de transmitir a nuestros descendientes. Esas palabras se conservan de manera oral, pero sobre todo en forma escrita. Los libros guardan la memoria de la humanidad, nada de que van a desaparecer. Esa fue una tesis que incluso un gran filólogo, Humberto Eco, dijo en algún momento: los libros van a desaparecer. No es cierto. Desaparecen las enciclopedias en papel, pero no los libros. Los libros, pues, guardan la memoria de la humanidad y, por supuesto, también la desarrollan. Todo ser humano, aún el más estúpido, es capaz de responder con sentido a lo que se le pregunta. Y eso lo diferencia de máquinas y animales. El lenguaje es creativo, establece una respuesta siempre nueva a las interrogantes. Y esto lo dijo el fundador del mecanicismo, René Descartes. ¿De qué manera lograr que esta herencia común, el lenguaje que nos edifica en calidad de seres humanos, se conserve, se transmita, se recree en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos hacer entrañablemente propio lo que es una creación colectiva? ¿De qué modo ese lenguaje que nos es común puedo volverlo mío? Por medio de la lectura. El lenguaje escrito es en cierto sentido superior al lenguaje oral, pero en otros aspectos le es inferior. Difícilmente puede reproducir aspectos sensibles, como los colores y los datos singulares, y es incapaz de transmitir todos los rasgos particulares de una conversación, lo que deploraba, por ejemplo, Platón. Los signos reproducen ideas abstractas, pero con mucha dificultad los aspectos específicos y particulares. La lengua escrita tiene otra función: fija el recuerdo, hace estable lo que la lengua oral gasifica, por decirlo así. Las palabras son aladas, van por el aire, decía el poeta Homero, se pierden en el viento. Las dos formas de lenguaje, tanto la oral cuanto la escrita, son necesarias y se complementan. La escritura no ha sustituido a la oralidad, como la matemática no ha sustituido a la expresión sensible. Por eso es necesario apropiarse de la lengua escrita, en la que se expresan el pensamiento y los sentimientos de la humanidad. El lenguaje nos abre así las puertas a la comprensión de todo cuanto nos es posible captar en el universo. Sin el lenguaje natural, nos es imposible comprender los lenguajes artificiales como la matemática, la música o la ciencia. Se trata de la geografía, la física o la química. Es la llave general que desarrolla sensibilidad e inteligencia. En nuestro país, las reformas educativas, igual que la situación actual de nuestro sistema educativo, tienden a llenar de contenidos determinados los programas. Se dice que hace falta una materia,
que el mundo moderno exige la comprensión de nuevas áreas del conocimiento. Se olvida, empero, que todo es atravesado por el lenguaje y que es absolutamente necesario intentar el dominio de la lengua para hacer nuestras todas las áreas del conocimiento que nos interesan. Hay que dotar a los educandos, más que de contenidos específicos que atañen a la sola memoria, de instrumentos racionales para que puedan desarrollarse después por sí mismos. Se puede alfabetizar a un pueblo, pero eso no lo convierte en lector. El 95% de los ciudadanos está alfabetizado, pero pueden ser analfabetos funcionales. Quien lea debe sobre todo comprender lo que lee. Ha habido reformas educativas, y una de ellas la puso en práctica un sinaloense, para nuestra desgracia, que ponen el énfasis en la así llamada lectura de rapidez y exigen que los alumnos sean capaces de leer determinada cantidad de palabras por minuto. No, a mi juicio. Lo que importa es comprender lo que se lee, aun cuando se tenga que leer 2, 3 y cuantas veces sea necesario. Jorge Luis Borges decía que era decisivo, lo más decisivo, releer. No somos un país de lectores. Las estadísticas demuestran que en México se adquiere, adviértase lo que se ha dicho, se adquiere, es decir, se compra apenas un libro per cápita al año, en tanto que en Alemania, Inglaterra, China, Estados Unidos, Corea del Sur, Singapur, España o Francia, se compran de 7 a 14 libros per cápita anualmente. Evito decir que se lee un libro per cápita, aún menos utilizo la expresión que se comprende un libro per cápita. Menos todavía que se discute, que se asimila, que se hace nuestro de manera entrañable un libro per cápita al año. ¿Qué hacer para superar esta situación? Propongo, y aquí termino, algo muy sencillo. Es necesario que en el salón de clase alumnos y maestros lean. ¿Cómo? Que haya una hora de lectura al día en cada salón de clase, en la que se lean en voz baja primero y en voz alta después los libros, para que maestros y alumnos compartan sus experiencias de lectura. O sea, que una hora vacía aparentemente, una hora vaca, como se podría decir. No propongo que haya talleres de lectura, útiles desde luego, pero limitados, sino que el mismo salón de clases se transforme en un campo abierto a la comprensión lectora. Cada alumno podría y debería llevar un libro diferente que compartiera con sus compañeros. Al cabo de cada ciclo escolar, todos habrían leído el número de alumnos que el salón tenga, sean 20 libros. Uno per cápita. Además de lo anterior, y esto es una reforma muy sencilla, no requiere dinero ni miles de millones de pesos en computadoras. Además de lo anterior, propongo que se dote a cada alumno de un pequeño conjunto de libros dispuestos en un pequeño librero, seleccionados por expertos, de acuerdo con el nivel que corresponda. Hay que conservar los libros, porque pueden pasar de hermano a hermano, de padre a hijo. El libro no está impreso en papel desechable. Ese pequeño conjunto de libros se puede convertir en el pie de cría de una pequeña biblioteca personal y familiar que se acreciente poco a poco en el transcurso de la vida. Esta propuesta es más racional y menos costosa que todas aquellas que insisten en la adquisición de tabletas, computadoras y nuevos dispositivos electrónicos. La propia tecnología que se desarrolla de modo vertiginoso y que es sin duda necesaria, vuelve obsoletos esos dispositivos en pocos años, si no es que en pocos meses. Sinaloa se puede convertir en un tiempo corto, y digo Sinaloa porque puede ser el Singapur. Estas reformas son pequeñas, no afectan el programa escolar. Se puede convertir en un tiempo corto en una sociedad sensible, inteligente, plural, abierta a múltiples posibilidades. Un lector, por supuesto, será mecánico, otro agricultor, uno más científico, el de más allá, técnico en electrónica, otro acaso poeta.
El dominio del lenguaje abre muchas puertas y por cada una de ellas pueden entrar seres humanos dispuestos a la crítica, la innovación y la creatividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, y tienes mucha razón. Hay un autor japonés que se llama Haruki Murakami, que es candidato al Nobel desde hace años. Y hace varios años yo leí no sé dónde, que los tirajes de un libro Murakami son 1,5 millones de ejemplares el primer tiraje. Seguramente los japoneses lo consumen en 1 mes y medio. Y entonces ahí decían que lo sorprendente era que no querían comprarlo en el electrónico, sino el libro de papel. Y quiero decir que Japón es uno de los países más adelantados en tecnología de punta, que le llaman. Y entonces ahí, digamos, los japoneses prefieren leer libros en papel. Pues también es por algo. Y yo creo que quédense pensando con esa idea de leer un libro, de cuántos libros compran ustedes al año, cuántos leen. Y yo creo que son principios que nos tienen que mover. Nos tienen que mover para que si no compramos ninguno, pues bueno, hay que ver eso, de qué estamos haciendo con nuestra conducta al respecto, ¿no? Ustedes son Pulichis, del 8 al 14 habrá una feria de libros y la clave para que esa feria tenga éxito es que ustedes vayan y compren libros. Así que la gente que el gobernador de Sinaloa está invitando a que vengan a exponer y todo eso, pues vuelva porque les fue bien, ¿no? Es un trabajo que están haciendo por las rodillas y al fin de año. Jaime, muchísimas gracias. Muy esclarecedor y haremos llegar tus ideas pues, a personas que nos pueden ayudar a sacarlos adelante y también a los pequeños clubes. En la ciudad hay pequeños clubes, en el estado hay pequeños clubes, Mazatlán, Los Mochis, creo que en Guasave también tenemos, no está Paredes, aquí está el Mojorito también. Entonces, podemos, digamos, puede servirles de orientación y de ánimo lo que tú estás exponiendo. Muchísimas gracias por esa claridad y por esa culturización que haces de nosotros también con tus ensayos que nos lees. Gracias. Bueno, pues voy a ceder la palabra a Leonor Quijada Franco, que es la directora de la Sociedad Artística Sinaloense, una institución que también trabaja muy fuerte, que probablemente es la única institución del Estado que consigue trabajar con recursos de la iniciativa privada y del Estado, y que es un proyecto muy interesante porque apuesta a la culturización básicamente la clase media, porque la clase media pues, yo creo que mexicana no creen que es así, ¿no? O sea, son gente que conozca, que se interese por la música, se interese por leer, se interese por, digamos, enterarse qué es lo que está, por todo ese sentido de humanización que los espectáculos tienen, quiere estar aquí, entonces, pues vamos a escuchar qué nos va a compartir Leonor Quijada Franco. Yo, en respeto al protocolo que llama gracias, Elmer, gracias al Colegio de Sinaloa por la invitación, a Conchita y a los colegiados. Y pues, gracias a los colegiados, al Colegio de Sinaloa, a Conchita y a Elmer que me hizo mano de coche porque tengo mucho trabajo, pero es un honor venir a exponer aquí pues ideas, visiones, incluso preocupaciones que tenemos en torno al tema
que tratamos esta mañana. Y un honor estar aquí con Juan Avilés, con Jaime Labastida, que me cae muy bien, también Juan Avilés me cae muy bien, el maestro Patrón, que somos cómplices, y con Juan Mendoza, que ayer en la nave, que es pues una casa, un espacio independiente en donde presenta teatro, recibió a un grupo con una obra de teatro efímero. Es efímero porque era de papel y después ya no existían los personajes. Y bueno, yo digo, ¿qué más efímero que el teatro, verdad? Porque cada función es diferente. Te felicito. Y eso habla pues de uno de los grupos que están haciendo cultura desde la sociedad civil, ¿no? Hice unos apuntitos aquí, gracias por invitarme, por supuesto. La cultura o promover la cultura en Sinaloa siempre ha sido un reto. De hecho, es un reto constante. Yo aquí he sobrevivido un concierto y el montaje y la producción y la promoción de un concierto que toda la gente coreó y cantó, salieron felices, pero para nosotros como promotores pues significó realmente pues un desgarramiento y un boquete enorme en términos económicos, ¿no? Pero estamos aquí y yo creo que así somos los promotores. Por este título que acabo de darle, creo firmemente que el futuro de nuestro ámbito depende en parte de que los agentes, instituciones y todos los actores culturales estemos capacitados y preparados para vencer y sobrevivir a muchos de los retos que se nos presentan. Es decir, que hagamos muy bien hoy lo que nos toca. Desde la gestión de los recursos, ya sea públicos o privados, que sin ellos no hay nada, hasta la promoción y difusión para interesar y atraer a la comunidad y público a las actividades y a los eventos. Porque la promoción es el primer paso para formar públicos. Si uno no convence a una persona o no le interesa en asistir a un espectáculo, no asiste, pero cuando ha sido convencido, ha dado el primer paso. Un desempeño mediocre o para salir del paso, como apurar el armado de un museo para la inauguración, publicar una investigación a medias, imprimir una edición más revisada o estrenar un montaje con un vestuario defectuoso, pero que la iluminación disimula, es hacer las cosas solo para el momento, para salir. Así que mejor hacerlas bien desde el principio, porque como sabemos, y me lo dijo alguien hace mucho tiempo, y fue la doctora Labastida para la que hice un primer trabajo, no hay nada más permanente que lo temporal. Quienes me escuchen dirán que no siempre es fácil, que los tiempos no alcanzan, que se hizo con un peso, que faltaron manos, que traíamos otras muchísimas cosas que hacer, y es que es verdad. No voy a decir que los promotores y productores culturales trabajamos en la inopia, pero casi. Y somos expertos en hacer mucho con muy poco. Incluso creo que ningún trabajo o profesión demanda a diario tanta creatividad e ingenio como la promoción cultural. Contar pues con gestores suficientes, capacitados y apasionados por su labor es una necesidad y un reto para el gobierno y el estado de Sinaloa. Quisiera agua. No nos dieron. Gracias. Gracias, Roberto. Pero el mayor reto radica en la sociedad, que no solo está en constante cambio, sino que también es heterogénea y muy compleja. La sociedad atraviesa hoy momentos cruciales. Acabamos de pasar una pandemia. Tenemos el acendrado problema e influencia cultural del narcotráfico. Y luego la alta exposición y dependencia de las personas de todas las edades a los contenidos digitales. Sumado a que volvemos. El 30% de la población del estado, que es rural, tiene smartphone, pero no tiene acceso a la cultura en vivo, la mayoría de ellos. Así que tenemos una sociedad con retos muy añejos y con oportunidades que podemos enfrentar. ¿Qué podemos hacer? Pues llevar o generar más acciones culturales donde está la gente. Y no solo llevárselas, sino capacitarlos para que ellos mismos las lleven a cabo.
brindarles frente a la violencia e incertidumbre el sentido de inclusión, pertenencia y gozo que brindan la cultura y las artes. Y por esto yo me refiero no a toda la cultura que representa todo lo que uno hace después de que ha cubierto sus necesidades básicas, porque esa es una cosa en la que siempre estamos discutiendo, que es la cultura. Yo me refiero a la cultura a la que se consume y a la que uno puede crear, a las expresiones artísticas y a la lectura. En esta tarea, el gobierno no puede hacerlo todo. Por ello, uno de los principales retos que enfrenta Sinaloa para una gestión exitosa de la cultura en todo el territorio son lograr la asociación del gobierno, la empresa y la sociedad civil, no solo en Culiacán y en las capitales, sino en cada rincón. Es necesario motivar y fortalecer la participación de todos en la vida cultural del Estado, la de los artistas y la de la sociedad civil. Incluso despertar el interés de voluntarios, que en otras ciudades y países es toda una cultura. Gobierno y sociedad no tienen por qué actuar desarticulados ni en oposición, sino coordinarse, optimizar recursos materiales y humanos. Y sé por qué lo digo. Como organismo ciudadano, puedo decirles que normalmente los organismos como la Sociedad Artística Sinaloense u otros de menor tamaño y de otros intereses no están esperando que se les financie o se les ayude. Más bien están ofreciendo ayuda y hay que saberlos convocar y sobre todo ayudarlos a organizarse. Para fortalecer a todos los actores de la cultura, sugerimos profesionalizar además a los artistas en sus propias disciplinas, pero también en su forma de autogestionarse, para que sepan promoverse y vender y colocar lo que hacen. También capacitar a los gestores, que son los promotores, los productores, los animadores, incluso los técnicos. Hay una gran cantidad de técnicos en Sinaloa en todas las áreas, pero que no reciben capacitación en momentos en que la tecnología que ellos utilizan cambia, pues cada semestre yo creo es como los teléfonos celulares. También se propone tejer con otras áreas de bienestar y desarrollo, o lo que es lo mismo, emprender acciones transversales con el turismo, porque al igual que las palmeras y el mar, lo que aquí hacemos, los conciertos, como en otros lugares, son motivo de viaje. Más últimamente, después de la pandemia, los viajes por motivo de conciertos aumentó enormemente. Tejer con la economía, por supuesto, también con la seguridad y con la educación. Y con la educación sería, pues como ya dijo el maestro Labastida, que realmente es casi una promesa, es un poema lo que él ha propuesto, de que haya una hora en las escuelas para que podamos leer los niños y los maestros. Esto ya lo hacen en otros países. También sería muy necesario que hubiera más apoyo a las asociaciones civiles que atendemos público muy específico con programas muy definidos. Apoyarlas con recursos económicos o con recursos en especie. Y por especie me refiero como lo que ya ocurre entre el Instituto Sinaloense de Cultura y la Sociedad Artística Sinaloense, que tenemos un convenio en el que el ISIC proporciona el teatro, programamos la orquesta 2 veces al año y tenemos un programa de lujo. También apoyos de otras instancias como el ayuntamiento con descuentos y exenciones para, por ejemplo, eventos como el concierto de Montaner, que no es propiamente un artista que requiera mucha promoción, pero que cuando uno presenta a un artista de esa naturaleza y lo inserta en un carnet que incluye ballet, teatro, ópera, la gente se interesa por todo lo demás. Bueno, tener descuentos y exenciones para no tener que pagar, por ejemplo, 500,000 pesos de impuestos que no tenemos, porque en realidad nada de lo que hace la asociación civil, sobre todo la Sociedad Artística Sinaloense, pues es negocio. Cabe mencionar que en el modelo de la Sociedad Artística Sinaloense, fundada hace 22 años, el financiamiento proviene el 35% del público, el 13% del apoyo del gobierno, sin contar estas exenciones a las que aspiramos, y el resto proviene de la empresa privada. La empresa privada
no sabe que puede apoyar, pero estoy segura que está esperando que le toquemos la puerta y los convenzamos. No hay muchos estímulos fiscales, solo pueden deducir el 7%, pero sí existen otros estímulos a través de convocatorias como Efimúsica, Efiteatro, en el cual las empresas pueden deducir de su ISR hasta 2 millones, o en el caso del cine o de producciones como una ópera que estrenaríamos el Instituto Sinaloense de Cultura y las Artes, apoyos hasta de 10 millones de pesos, ¿no? Sí. Y bueno, sobre todo hay muchos programas y de lo que se trata, programas y actividades. Y una de las propuestas es que haya un consejo de programación, tanto a nivel municipal como a nivel estatal, para ponernos de acuerdo y no andarnos pisando los pies. No se trata de que si alguien desarrolló en Mazatlán un programa de ópera, no se puede desarrollar en Los Mochis, al contrario, se puede aprovechar y hacer todo un circuito y poner a todo Sinaloa a cantar. Pero con este consejo de programación y sumar esfuerzos, podríamos hacer programas únicos, exclusivos, diferentes, hacer proyectos además que tengan pertinencia e impacto y que cuando esto ya esté probado tengan continuidad y no estemos inventando el hilo negro cada 6 años. Esto del hilo negro fue precisamente una de las cosas que motivaron la creación de la Sociedad Artística Sinaloense, que no podíamos esperar a que un gobierno o la administración en turno trajera una buena oferta y para poder nosotros disfrutar o asistir a un buen concierto, sino que decidimos hacer una asociación que tuviera una oferta permanente durante todo el año. Y bueno, en eso hemos perseverado y tenemos 22 años. El ejemplo de la Sociedad Artística Sinaloense, o el modelo, que no ejemplo, porque pues ejemplar el tiempo lo dirá, es un modelo que se puede replicar y que se ha replicado en otros estados y está a la orden, sobre todo para efectos de enseñar cómo se puede promover y despertar el interés de las empresas para que puedan aportar dinero a la cultura, porque repito, la tarea no es solo del gobierno, sino de todos nosotros. Y por último, pues nosotros, yo, Leonor, y desde la Sociedad Artística Sinaloense, y porque vivo como un escritor y promotor cultural, yo pienso que lo de la lectura es una cruzada. O sea, debe ser una cruzada en las casas, en las escuelas, en las instituciones. No importa si soy artes escénicas o a qué me dedique, en las empresas. Esta propuesta ya se ha escuchado en muchísimos lugares, pero ¿cuándo la vamos a adoptar todos? Yo creo que, primero que nada, y siempre he dicho, nosotros cuando vamos por un público, ¿saben a quién buscamos primero? A la gente que lee. Porque la gente que lee es un público natural del teatro, de la ópera, porque es un público que ha abierto su mente y que está dispuesto a vivir otras experiencias. Entonces siempre buscamos a lectores y a clubes de lectura. Pero pues eso estamos hablando de un público, ojalá que nos sumemos a esta cruzada de la lectura y pues muchísimas gracias. Yo quisiera agregar algo que siempre considero muy importante, es que nuestros políticos participen de la cultura. O sea, nada me encantaría más que ver a un gobernador sentado viendo la ópera, o un concierto, o los presidentes municipales, porque si van ellos, va mucha gente y propician un gran público. Entonces, a través de ustedes, yo quisiera motivarlos, además, pues tendrían otra mentalidad. Perdón. Pero porque al contrario. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, ya saben, te prometo cocinarlas con. Muchas gracias. Es que sí tiene mucha razón. Fíjense que yo hace un poco hice una conferencia en la Universidad de Guanajuato sobre este asunto de la hora de leer. Yo fui un poquito más allá propuse no solamente leer en la universidad, sino leer en la casa. A ver, ¿quién de ustedes lee 1 hora con sus hijos, no digamos al día, pues 2 o 3 veces por semana? ¿Sí? ¿Quién los reúne? ¿Quién habla de lectura? ¿Sí? ¿Es suficiente? Y es el mismo sistema que decía Jaime, que cada quien lea, que comente el capítulo que está leyendo, como lo hacemos nosotros en casa. Así que
hay muchas cosas que podemos hacer, para empezar por nosotros mismos. Y creo que tenemos que hacerlo, de veras. Estamos llenos de ideas. Creo que este foro ha aportado esta mañana muchísimas ideas que tienen que ver directamente con nosotros, con nuestro futuro humanista, nuestro futuro realmente con fe, digamos, en la vida, con fe en las cosas que valen la pena. Y entonces, creo que hasta ahora se va valiendo mucho la pena. Y quiero invitar al doctor Juan Avilés, mi querido amigo, que nos dé tu mensaje, tu propuesta. ¿Quieres aquí? No es falta de cariño, aquí me voy a quedar. Bueno, agradezco mucho al maestro Edwin Mendoza y a todo el cuerpo colegiado de esta ejemplar institución que me hayan invitado como director del ICI. Y por tanto, empezaré por algunos compromisos que el gobernador del estado ha hecho y algunos, casi todos, plasmados en su plan estatal de desarrollo. Uno de ellos es la participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas. Resulta que hay una ley estatal de cultura que dice en uno de sus artículos que debe de formarse un Consejo Estatal de Cultura para desde elaborar hasta evaluar las políticas públicas, y en los últimos años, voy a lanzar una provocación si fuera el caso para saber con mayor precisión, en los últimos 2 gobiernos no ha habido la instalación de este Consejo Estatal. Al menos el último, el anterior, tengo cierta seguridad. Y eso lo comento porque voy a tocar un tema que tiene que ver, la vida pública siempre está regida por las leyes, y si en las leyes no se contempla algo o no se respetan, pues a veces las cosas no funcionan. En materia de cultura, desde luego, hay esa ley estatal, y si no se cumple, pues hay ciertas debilidades. La participación ciudadana es una de ellas. El Consejo Estatal de Cultura, yo quiero comentar que está muy claro quiénes intervienen. Por cierto, la mayor parte son instituciones, y la cuarta parte prácticamente de quienes forman el Consejo Estatal de Cultura, según la Ley Estatal de Cultura, son 10 ciudadanos, que ahora con el compromiso del gobernador se ha lanzado, ahorita está la convocatoria abierta para que se puedan proponer, autoproponer 5 varones, 5 mujeres, para que puedan integrar el Consejo Estatal de Cultura. Perfecto. Ahorita le doy la liga para que se puedan apuntar. Otro asunto que tiene también que ver con la legislación, y bueno, antes de eso, otro de los compromisos que tienen que ver también con esa sensibilidad del gobernador. Sí tenemos un gobernador educado, culto, sensible, escritor. Es un compromiso para darle cauce también a la gente y que participe en la toma de decisiones. El premio Sinaloa de las Artes este año no se va a entregar porque se va a renovar el jurado. El jurado es la secretaria o el secretario de Educación Pública en turno, la directora o el director general del ICIC en turno, y representantes del TEC de Monterrey, de la UAS y creo que de la UADEO. No está el colegio Sinaloa, por ejemplo. Entonces se va a renovar, no se va a lanzar este año, pero los próximos 5 años de su gobierno va a presentarse en esta nueva modalidad. Se va a incluir más ciudadanos, gente especializada, para que pueda darse una mejor selección. Otro asunto que tal vez sea una de las debilidades en la cultura, en las políticas públicas, es que los municipios en su ley prácticamente se les deja libre. No hay muchas obligaciones en materia de cultura, y por lo tanto esa es una debilidad
en la política pública. Si los municipios, salvo aquí en el caso de Sinaloa, Mazatlán, los Ahome y Culiacán, fuera de ahí, bueno, me atrevería a decir todavía Guasave, Salvador Alvarado, pero fuera de ahí, el resto de los 13 municipios no tienen prácticamente una política cultural definida. Y ese me viene, lo comento, porque ese fue otro de los compromisos del gobernador, acompañar a los municipios en lo que pueda ser posible, respetando desde luego su autonomía. Y a lo largo de este año ha habido una actividad importante en los 18 municipios de Sinaloa. Hemos contado con el apoyo de las autoridades municipales y eso se reflejó en el reciente Festival Estatal de Cultura, que participaron los 18 municipios de Sinaloa. Otro asunto que él se comprometió y que se ha reflejado en su política de gobierno en materia de cultura es la descentralización de las actividades fuera de las 3 grandes ciudades del municipio, y ya lo hemos comprobado. En el sur, más allá de Mazatlán, ha habido actividad en Escuinapa, Rosario, Concordia. Recientemente se acaba de echar a andar, después de algunos años de la pandemia, creo que fue la 4ª edición del Festival Huilo Mentiras y llegó a todos los municipios del sur de Sinaloa. Igual, Los Mochis no es el norte de Sinaloa, son los otros municipios, y ha habido una actividad también muy importante. Entonces creo que la legislación es un asunto que incluso se tiene que avanzar. Ese es uno de los retos, creo, en toda la actividad pública, porque también hace algunos años, no sé, 4 o 5 años, tal vez tú recuerdes, ahorita había Frank Mesa, creo, por ahí, o creí verlo, se promulgó y se publicó una ley de fomento a la lectura y el libro, y ahí está, no se ha avanzado, y ha sido una instrucción que el gobernador nos ha dado para realizar el reglamento y que se pueda instituir la ley de bibliotecas, una serie de cosas que están ahí, pero que habría que prestarle más atención y actualizar la legislación en materia de cultura. Siempre, porque siempre esta será la que dicte el ritmo y el compromiso de la actividad desde lo público. Otro asunto que también traía aquí en una de mis notas y comparto totalmente con don Jaime Labastida es la vinculación con el sector educativo, y me parece que las bibliotecas, la promoción de la lectura, los libros, ese es el mecanismo para lograr esa vinculación. En lo que va del año del doctor Rocha, que ahorita está dando cuentas en el Congreso, se han entregado en las aproximadamente 160 bibliotecas que están distribuidas en los 18 municipios de Sinaloa y en las 250 salas de lectura que están también en la geografía estatal, más de 50,000 títulos. Creo que hace falta mucho profundizar con la CEPIC. Las bibliotecas, yo insisto, puede ser la estrategia de lectura, puede ser el mecanismo que nos ayude a vincular el trabajo desde la parte cultural de los gobiernos con el sector educativo. Y otro compromiso derivado de lo que dice don Enrique Patrón de Rueda es la capacitación. También lo dice la Ley Estatal de Cultura. Ahí uno de los artículos, valdría la pena leer, todos los que andamos metidos en este terreno. Ahí dice que es un compromiso también de la capacitación de los promotores culturales, de la gente que se dedica a esto. Y yo quiero hacer notar algo que el Instituto Sinaloense de Cultura, cuando era Difupur no había, pero desde el 2008, 2009 más o menos, el Instituto Sinaloense de Cultura ha ido creando una oferta cultural en artes que solamente la Universidad Autónoma de Sinaloa le supera. Actualmente la escuela en el Instituto Sinaloense de Cultura tiene convalidaciones oficiales de estudio de la CEPIC de 6 carreras. Tiene licenciatura en canto, tiene licenciatura en piano, tiene licenciatura en guitarra, tiene licenciatura en pedagogía musical para la gente que está en las escuelas, en el sistema educativo, y acabamos de lograr la convalidación oficial de estudios de una nueva carrera que aglutina 16 carreras de licenciatura que tenía el ICI. De los 16 instrumentos orquestales, ahora está en una sola, una licenciatura en ejecución de instrumento orquestal, donde va a aglutinar al final la posible especialidad que pueda tener.
y tiene también una licenciatura en danza contemporánea. Es decir, el Instituto Sinaloense de Cultura es una verdadera universidad de artes, pero uno de los compromisos es tratar de visibilizar esta opción educativa que tenemos ahí, que tenemos en Sinaloa, que tenemos los sinaloenses. Otra de las, el ISIC, el 2025, en el cuarto año de gobierno del doctor Rocha, va a cumplir 50 años. Y una de las urgentes necesidades es de infraestructura cultural. La infraestructura cultural que tenemos en Sinaloa prácticamente no ha habido mucha en los últimos años. El Instituto Sinaloense de Cultura, por ejemplo, es un reflejo de ello. El complejo cultural Genaro Estrada se inauguró el último año de don Alfonso Calderón. 45 años va a ser el 2025 y requiere cirugía mayor, requiere intervenirlo y bueno, hay compromisos en materia de cultura también plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo con ese ánimo de darle mantenimiento a la infraestructura cultural, al Centro Cultural Genaro Estrada, compromisos de dos grandes obras: terminar una obra, finalmente la Gilberto Owen, la Biblioteca Pública Estatal, y el Casino de la Cultura, convertirlo en lo que pueda ser el Casino de la Cultura sinaloense. Ambos proyectos en materia de infraestructura son los proyectos más ambiciosos que tiene planteado el gobernador y que, de acuerdo a su Plan Estatal de Desarrollo, dice que el 2027 va a estar al 100%. Tal vez pueda estar antes. En relación a la actividad musical, el Instituto Sinaloense de Cultura, desde el IFOCUR, tiene compañías, orquestas en materia, en este terreno. Está la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, que cumplió 21 años, la Banda Sinfónica Juvenil, que es tan antigua como el IFOCUR. Hay de 10 años para acá, más o menos, se crearon 5 orquestas y coros infantiles y juveniles en diversos lugares de Sinaloa. Y ahorita estamos a punto de firmar un convenio con el Sistema Nacional de Fomento Musical para formar parte de ese sistema e incluir la pedagogía musical que ellos tienen y poder avanzar también en términos presupuestarios con eso. Entonces, son algunas de las cosas que hemos estado trabajando. Yo tomo nota del planteamiento de recuperar el concurso internacional de coro. Qué bueno que se lo ha planteado ya directamente el gobernador, y si el gobernador dijo que sí, va. Entonces, pues, agradecido por la invitación y ojalá que no se esperen más años. Yo recuerdo, ahí hay un libro saliendo a la derecha de un foro que no sé en qué momento se hizo, seguramente derivado de un foro como este tipo. Ojalá que se imprima también un documento, pero como decía el gobernador en la mañana, pues necesitamos a las colegiadas, a los colegiados para que sirvan de asesores de la vida pública de Sinaloa. Muchas gracias. Qué bárbaro, Juan. Que tienes tan bueno. No, qué bueno, Juan, que por yo estuve muchos años ahí en el IFOCUR, después en el final de ISIC, y todo lo que tú dijiste sí se necesita, sobre todo eso de la cirugía mayor, la biblioteca Owen, que estuvo muy vinculado de la construcción del proyecto y que no lo terminamos porque no lo voy a decir aquí por mí. Pero bueno, qué bueno que se mueva así de esa manera, porque igual pues se requiere, porque siempre mencionaste presupuesto, eso siempre no puede ir rápido. No puede ir rápido porque ningún gobierno, digamos, tiene todo el dinero del mundo, y ahorita pues ustedes saben que el gobierno federal tiene proyectos insignia, creo que les dicen, que requiere mucha inversión, y entonces a veces no llegan todos los recursos que deben llegar a los estados, no solamente a Sinaloa, sino a todos los estados. Y yo creo que el gobernador Rocha está haciendo grandes esfuerzos
porque no solamente tú, sino todas las áreas que requieren atención financiera, digamos, puedan operar. Y nosotros en el colegio creo que estaríamos dispuestos a colaborar contigo, tú lo sabes, en lo que podamos. Nos gusta hacerlo y también, claro, nos gusta mucho que esté ya pensando y que como lo mencionaste en la recuperación del concurso de canto, porque verdaderamente es importante y verdaderamente también es importante porque el Sinaloa tiene de una persona, un hombre dedicado completamente a la música, que dejó todo para dedicarlo a la música, que incluso abandonó Ciudad de México, donde vive en una casa muy bonita, en una colonia muy, muy bonita, porque se sintió que había que estar en Sinaloa. Y entonces yo creo que qué bueno que vamos a empujar. Y yo creo que se va a hacer. Así que si gustas acompañarnos ahora en enero que venga Enrique, y ya pudiéramos acordar hasta las fechas y cosas de estas, y inclusive salir de ahí con la posibilidad digamos, de operativamente cuáles son los pasos que tenemos que dar. Muchas gracias, estás muy ocupado y te quiero pedir que no te olvides de Mocorito. No te vas a mencionar Mocorito, loco, ¿qué pasó? Yo estoy esperando que me invites a presentar un libro, a invitar a alguno de los jóvenes escritores a que vaya allá, a que podamos hacer una actividad de consejo de ciencia. Hay que hacer algo en ese municipio que es un municipio emblemático en el estado históricamente, que han vivido allí gentes que digamos que se han esforzado muchísimo, por el doctor Enrique Peña Gutiérrez, y aquí está Olga, ¿no? Y yo creo que tenemos que trabajar en todo el estado, pero también continuar impulsando a los municipios que tienen una historia y que tienen mucho trabajo hecho y que tienen gente que está trabajando fuerte, así como el caso de Mocorito. Además aprovecharíamos para ir a comer codornices, choles. Qué bueno que lo dijiste en nuestro idioma local, choles, y a comer esos postres tan peligrosos que venden ahí. Y a traer quesos, que a Conchita les gustan mucho los quesos que venden por ahí. Me encanta, les gusta Conchita. Es decir, y si nos toca la época en que el pueblo se vuelve garciamarquiano, porque hay parcelas que se vuelven amarillas por los girasoles, por todo eso que siempre es una maravilla. A mí me gusta mucho Mocorito. Se nota, ¿verdad? No, que nos digan cuándo, y nosotros encantados de ir a reunirnos y hacer cosas para la gente en Mocorito. Bueno, pues nada, que tenemos aquí a Juan Mendoza, que ahí se lo ve. Juan Mendoza es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Aprovechó el programa de doctores jóvenes de la Universidad Autónoma de Sinaloa y lo aprovechó, creo sí, porque aprendió lo que había que aprender para graduarse. Pero además él es desde muy chico, tiene vocación en el arte en teatral, y yo creo que es una de las personas que no ha dejado de hacer trabajo en nuestro estado, en nuestra ciudad, y que además ha desarrollado una idea que a mí en particular me gusta mucho. Y entonces, Juan Mendoza, bienvenido, amigo. Muchas gracias por la invitación. Agradezco la invitación del Colegio de Sinaloa, asimismo a su presidente, mi maestro Elmer Mendoza. Es un honor compartir pues esta mesa con personas que admiro de diversas maneras.
Me han hecho esa invitación como director de Todo Terreno Teatro. Algunos nos conocen, si nos conocen, como Arte Centro Todo Terreno, nombre que tomamos en 2006 siendo director de la Compañía Estatal de Teatro de Calle, de en ese entonces DIFOCUR, hoy Instituto Sinaloense de Cultura. Un proyecto entrañable para mí en muchos sentidos y del cual hablaré un poco más adelante. Una sociedad cambiante, Sinaloa en el futuro. Un tiempo recorriendo estas calles, tierras, son las que me han traído aquí. Estamos reunidos alrededor de este acto en donde compartimos las palabras, el decir. Hace algunos años, al dirigir la Compañía Teatro de Calle del Estado, tenía dos intenciones. La primera, estudiar ese arte callejero, teatro de calle, yo puedo decir que no callejero, al aire libre o al aire libre, ¿sí? Los cuales tienen otras particularidades, el teatro de calle o el teatro al aire libre, y otras motivaciones. La segunda, generar un espacio en el cual los jóvenes actores locales pudiesen aspirar como una fuente de ingreso y de trabajo. Palabra extraña. Trataré de ser lo más concreto posible. El teatro siempre me ha interesado. Me gusta esa posibilidad de encarnar ese juego de roles. Me gusta el evento ficcional. Fui tránsito y siempre me he sentido pasajero en diversos sentidos. Pero cuando viví el teatro de calle me encontré un aspecto mucho más fuerte. Visitar zonas de nuestra geografía regional y convivir con ellos, convivir. Volveré a ello más adelante. Una presentación escénica es un acontecimiento, un suceso que convoca el tiempo y espacio de los diversos asistentes. Un encontrarse con una emoción dormida o con un aval de ansias subversivas. El teatro de calle se inserta en las fisuras de nuestro cotidiano, llega a cambiar el ritmo en que se habita ese espacio, convierte el lugar de tránsito en un espacio habitable, durante algunos momentos en un lugar de estar. El teatro de calle forma parte, igual que otras prácticas, de esa ilimitada cultura convivial. Así forma parte de esa producción de poesis corporal expectada en dicho acto convivial, sin ser única o limitativa. Para mí, esa experiencia de teatro de calle fue esclarecedora. Poder convivir con otras personas y lograr comunión durante los tiempos de la representación. Ir más allá de la ciudad y adentrarnos en nuestra geografía estatal, pues seguimos como antaño concentrando el quehacer teatral y artístico en las ciudades, en los centros urbanos. Seguimos restringiendo muchas de las expresiones artísticas escénicas a espacios que, debo decir, los artistas pensamos que es el espacio idóneo para que nuestro arte o su arte se aprecie, sin pensar en la totalidad de nuestro estado. Permítanme desviar estas palabras. Me gusta la palabra reto, me seduce lo imposible, el sueño que otro concluya. Nuestros modelos de producción y acción siguen siendo asistenciales y de bajo impacto. Un reto imposible quizá. Hace algunos años, tiempo, me cruzó por la mente que Sinaloa pudiera ser un territorio en el que el 100% de los niños, de los jóvenes, niños y jóvenes que hoy no votan, ¿sí? Y que quizá por eso se les hace poco caso, ¿sí? Que asisten a las escuelas pudieran ser partícipes de un acto estético escénico. No importa en dónde estés, no importa qué tan difícil sea de llegar a ti, lo haremos. Sí, es una promesa. Llegaremos, vivirás y compartirás el mismo trabajo escénico que los niños y jóvenes de la ciudad, de las ciudades. Me decía que debíamos realizar un acto contundente. Somos un estado que tiene desde mediados del siglo pasado una tradición teatral cada vez, a decir de algunos, más fuerte. Pero no sirve de mucho el talento o la creatividad de sus artistas si no existen los modelos sólidos de promoción, difusión y producción. Dichos modelos durante el siglo pasado y han estado principalmente ligados a instituciones públicas del Estado y universidades. Volveremos a ello más adelante. La pregunta que nos deberíamos hacer es, después de varias décadas de grupos y compañías estatales y de diversos proyectos de formación de público, ¿en dónde están esos públicos formados? Esos públicos que deberían de sostener a los estudiantes que hoy formamos dentro de las instituciones públicas y universidades. Siempre me ha gustado la idea de que el teatro permite que respiremos juntos,
que contemplemos juntos y que juntos hagamos que suceda el acontecimiento, el suceso, juntos empáticamente, que juntos imaginemos, creemos y construyamos un sentido crítico de nuestro entorno, de nuestra sociedad, que juntos crezcamos, que formemos esa empatía crítica como medio de cohesión social. Somos un estado de varios millones de habitantes. Quizás sería pertinente ligar esa creación de públicos a los espacios en donde converge la población y sus ciudadanos, sus calles, sus parques, sus espacios abiertos. Ir más allá, planteémonos llevar el teatro a los que aún no votan y que mañana lo harán. Es peligroso despertar la crítica en los jóvenes, en los niños. No, no es peligroso, es vital. Que ellos reconozcan en su sociedad, que el teatro participe, las artes participen a través de su goce estético, de la formación del individuo, y no desde una didáctica maniquea. Reflexión sí, adoctrinamiento no. Me permito tener preocupaciones básicas, simples. Me gusta dotar a mi familia de los elementos mínimos necesarios para vivir sin tener que frustrarme en el intento. Entendí que para hacer teatro en este estado, en otros, a excepción de la Ciudad de México, un poco de Guadalajara y un poco en Monterrey, en los demás estados es imposible, ¿sí? Por más que hemos hablado décadas de ello. Entendí que para hacer teatro en ese estado debería moverme al margen, encontrar los escollos y grietas, las fisuras como en el teatro de Cali, para a través de ellas ver qué hacer. Bueno, después de tantos años de tradición teatral, seguimos nosotros, los creadores, dependiendo de las instancias públicas, porque ellas y nosotros no hemos logrado crear un público, una ciudadanía que permita a los jóvenes que están formando las diversas escuelas de artes, ¿sí? Entendamos teatro, música y danza, principalmente la danza contemporánea, en nuestro estado, tener un futuro como creadores, como hacedores, sin tener que seguir yendo irremediablemente al mismo lugar. Pues no hay dinero que alcance, y cada año egresan jóvenes que entran a estudiar con el ánimo de crear y ejecutar. Sumamos a eso que las escuelas toman a los jóvenes para hacer de manera gratuita presentaciones, trabajos que los egresados podrían hacer y generar una fuente de ingreso por ellos, para ellos. Esta práctica no sucede solamente en nuestro estado. El CUT, una de las escuelas más grandes de actuación, ¿sí? Hace que sus egresados den 50 funciones y uno dice, páguenles, por el amor de Dios, páguenles, ¿sí? Son egresados, ustedes mismos les están dando el sello de profesionales. Un profesional cobra, ¿sí? Y de esa manera tiene un ingreso, ¿sí? Bueno, los estados siguen de esta manera consumiendo y entonces damos los eventos gratuitamente. Esta idea pues es nacional y partícipe de ella son los amables maestros que de su vida resuelta contribuyen, ¿sí? Contribuyen. Vivir de las artes escénicas es un periplo difícil si la competencia, ¿sí? Del egresado es el propio centro educativo. Vivir de las artes escénicas teatrales se vuelve complicado si mi competencia son las propias instancias de cultura de mi estado en general, que desde la gratuidad ofertan en sus espacios una oferta cultural y mandan el mensaje a los espectadores que ahí se presentan trabajos gratis y que quizá, ¿para qué pagar? ¿Sí? Con las responsabilidades problemáticas que eso trae. Si vamos, sí, vamos, y que sea gratis, vamos y traigamos públicos, pero que sean las colonias y zonas de difícil acceso. Vamos, vamos, voy yo. Y digamos de la gente, aquí está esto, dignifiquemos el trabajo, dignifiquemos a ese público, atraigámoslo, no el público que tiene dinero, como nosotros que estamos hoy convocados aquí, para asistir a los teatros, gratuitamente, ¿sí? Sumemos que hay espacios escénicos en nuestra ciudad, en nuestro estado. La manera de sobrevivir de esos espacios es muy variada. Unos porque reciben apoyo de instancias públicas, abierto disfrazadamente, otros porque tratan de ingeniárselas para atraer ingresos o bien por la bolsa de los que participan. Espacios que al día de hoy pueden ser un detonante de la actividad teatral del Estado, de la actividad escénica. Espacios que amplían la infraestructura cultural de nuestro Estado, si es que el Estado quiere verlo, si es que el Estado se percata de ello, si es que el Estado. Espacios que deberían ser un centro de producciones escénicas diversas para los estudiantes de las diversas escuelas de arte escénico de nuestros estados.
Claro, si es que esas escuelas y sus maestros quieren verlo, si es que esas escuelas y sus maestros se percatan de ello, si es que esas escuelas y sus maestros comprenden que sus alumnos quieren crear y ser ejecutantes de aquello que ellos verán y pensarán como su teatro y no el que piensan ellos, sus maestros, que debe ser. Me gusta ver los márgenes porque me gusta ver las diversas expresiones teatrales, de la representativa a la no representativa, desde la máxima ilusión al extremo fronterizo, que siendo ficción se acerca todavía a lo real. Mediatizado no, del convivio presencial al tecnovivio o su híbrido, porque el teatro, para mí, es solo uno, es teatro. Sumemos que estaría muy bien tener una ley de espacios independientes que contribuya a su formación y gestión. Ejemplos existen en la Ciudad de México. Sumemos que ojalá seamos un estado de teatro escolar, ¿sí?, de lectores, en donde los jóvenes y creadores tengan la posibilidad de generar ingresos apoyados al inicio, quizás sí por el Estado o otras instancias, ¿sí?, contribuyendo así a la formación de público. Sumemos que podamos generar espectadores empáticos y críticos. Sumemos que estaría bien hacer un teatro sin tener que preocuparse por cuotas políticas, en ningún sentido, para que tenga un largo aliento y no ese absurdo de tener borrón y cuenta nueva, porque no lo hice yo. Sumemos que seguimos modelos de gestión y producción basados en ideas que hoy ya no nos representan, no representan la realidad de nuestro Estado. Sumemos que seguimos enfrascados en la idea de los eventos y eventos y eventos, ¿sí?, cuando habría que revalorar festivales y todo ello para que realmente se magnifique. No estamos en contra de los eventos, de los grandes conciertos, no, ellos tienen un cauce, pero hay otras áreas también que no se deben dejar de lado. Sumemos que deberíamos de generar espectadores, lectores. Sumemos que sería muy bien que los jóvenes que estudian hoy artes escénicas tengan el día de mañana un público para que ellos puedan hacer y todo lo demás tenga sentido. Gracias. Ya, como me acuerdo de mis amigos del teatro de calle, que decían, el teatro de calle no se cobra al entrar, sino se cobra al salir. Si pasaban al sombrero, sí. Qué tiempos, ¿verdad? Como 50 años o 60 de eso. Así que tremendo. Pero el teatro de calle siempre estaba ahí, así nació. Yo me acuerdo que el que lo empezó se llamaba Thespis, que era un griego, que era actor, que tenía una carreta, que empezó a usar máscaras y se pintaba para hacer personajes con Disney, su rostro, y bueno, antes de que apareciera el teatro clásico que nos ha llegado, ¿no? O sea, eso nació ahí. Y también García Lorca hacía teatro trashumante, o sea, los grandes dramaturgos del mundo han estado, desde Shakespeare empezó igual. Dice que cuando llega a Londres de ahí de su rancho, lo primero tuvo que hacer en la calle hasta que, como tenía un gran sentido de empresario, pues se las arregló para construir el globo. Después se quemó, pero ahora está allá en la orilla del río y uno se puede hacer fotos ahí y entre áreas. Un museo muy bonito esa parte de Londres, de ahí, muy cerca de un pueblo. Bien, pues me gusta mucho lo que has expuesto porque yo creo que nosotros somos el perfil de nuestro estado, yo creo que se adapta a todo y debe ser así. Porque además el teatro de calle es parte yo creo que es parte de la modernidad, porque en la medida de que abre una posibilidad de contacto de un arte con personas que nunca se imaginaban que pudieran tenerlo. Eso es muy bonito. Y sobre todo eso que has señalado y que todos siempre estamos con eso, y que Isabel también lo mencionó, que vamos, los chicos que están estudiando para actores o dramaturgia, pues que bueno, que salgan y que puedan, digamos, vivir de eso.
Sí, yo voy a estar en la Facultad de Lenguas en España, en la UNAM. Una de las diversiones era ver cuando los estaba terminando el semestre, porque siempre había funciones todos los días, varias, que eran breves, pues así los calificaban. Y digamos los que nos gustaba o que nos gusta el teatro, siempre nos metíamos a ver ahí. Y algunas eran buenas, unas malas, unas pésimas, ¿no? Pero bueno, era la vida universitaria y la esperanza, ¿no? de que pudiera estar, y también grandes personajes del teatro mexicano hasta ahí, como por ejemplo los Tavira, don Luis, su hija, su hijo. Esos daban clases ahí, sufriendo medio mundo, ¿te acuerdas? Luis de Tavira. Perdón por recordar todo esto, pero tiene que ver con lo mismo. Pues vean, todo lo que hemos escuchado esta mañana, de la posibilidad de crear una escuela de música en Mazatlán, ¿sí? Cuyo eje sea pues simplemente el crecimiento en ese sentido de nuestro estado, el crecimiento continuo. Hemos escuchado la posibilidad de establecer una política agresiva, contemporánea, moderna, cultural, de lectura en las escuelas. Pues hemos escuchado todas las posibilidades que tiene una sociedad organizada para tener acceso a espectáculos de calidad. Pues hemos escuchado todo lo que los planes del gobierno del Estado, digamos, para mejorar nuestra infraestructura, para enriquecer los programas culturales, y bueno, la posibilidad de ir a comer choles. Sí. Y claro, también la posibilidad del teatro de calle, que a mí me gusta el teatro callejero, pero el teatro de calle está bien. Yo voy a decir teatro callejero, y por favor no yo sé, los payasadas. Entonces, bueno, lo usual es que si ustedes tienen una pregunta, y si van a echar un rollo, por favor no sean largueros, ¿sí? Porque la mesa fue acá. Ustedes hagan preguntas, participaciones rápidas, porque yo sí soy bien mal educado para poner orden. Gracias, Ricardo Espinosa Los Monteros, querido amigo, bienvenido. Hay que imprimir lo que dijo este joven, dijeron cosas muy interesantes. Todo lo vamos a imprimir. La atención transversal de la lectura. El hombre tiene música, no sirve. No carga. Las asociaciones públicos-privadas que dice Leonor y el aspecto legislativo que dice el director. Híjole, economía naranja, que abarca lo que está diciendo él de alguna forma u otra. La mente factura, el desprecio por la cultura en materia de políticas públicas. Toda política pública, digo yo, que no va acompañada del presupuesto, es como demagogia. Subir la cultura a nivel del Instituto de Cultura a una secretaría para tener los presupuestos correspondientes. Desde luego que no es el dinero todo, que implica creatividad e innovación. Necesitamos operadores políticos innovadores. Está usted hablando de que tenemos un deterioro y un retraso en la infraestructura. La construcción que hizo Calderón, extraordinaria, por cierto, las bibliotecas en todo el estado. Tiene 40 y tantos años y no avanzamos. Estamos en la parte más icónica de la ciudad, que es el epicentro, fue el epicentro político, económico y cultural, y está destrozadísimo, señor. En el archivo general tienen meses haciendo fiestas buchonas los sábados. Aquí atrás está la casa de Cañedo y está el Instituto del Deporte. Debería ser uno de los espacios para hacer las escuelas de teatro. Y aquí enfrente, donde yo viví en esta casa era de mis tíos, yo viví enfrente, ahí nací. En la esquina es un edificio desperdiciado. Está en manos del Politécnico. Podría ser una escuela de cine. Tenemos enormes escenarios para desarrollar no solamente teatro, una escuela de cine, filmar una escena en diciembre con sol en Mazatlán, para luego subir al Mezquitillo y filmar una escena con nieve.
pero necesitamos idea e imaginación, no todos son leyes, señor. Yo no soy ningún, digamos, una gente que no está de acuerdo con la imposición de la legislación, pero tener un pensamiento estructurado, hay que innovar. No soy un nihilista legal, pero creo que debemos tener opciones, chiquitas opciones. Recuperemos la calle Rosales, señor. Ese es el epicentro cultural, político. Veamos Mazatlán, lo que hicieron con Mazatlán. Aquí tenemos 3 tristes focos en esta hermosa calle, lo único que quedó. ¿Por qué no rescatamos el instituto, donde está el Instituto del Deporte? ¿Por qué no rescatamos ese edificio? Y hacemos la escuela de teatro ahí. Y hacemos ahí los salones de multimedia. Y la escuela de cine que podemos hacer. 10 puestas en escena de Broadway generaron 24 mil millones de dólares. La economía naranja genera 4.4 billones de dólares en el mundo, de los cuales 2.4 billones de dólares los genera Estados Unidos. Nosotros tenemos 80 mil millones de pesos nada más, porque necesitamos operadores políticos con imaginación. No todo el dinero se necesita, desde luego, pero creatividad. ¿Quiere usted nuevas estructuras, nuevos espacios? Dígale al señor gobernador que nos dé, que le dé a la sociedad ese precioso edificio deterioradísimo. Arreglemos el archivo histórico, pidámosle al Politécnico que sea generoso y nos regrese el Congreso del Estado, que por cierto el gobernador de Bastida estuvo a punto de comprar la casa para ampliar el Congreso del Estado. Les quería yo nada más felicitar de nueva cuenta e invitar al nuevo director para que con creatividad e imaginación hagamos nuevos planteamientos y no nos quedemos en el tema legislativo, porque toda ley que no tiene un presupuesto hace que esa ley sea nugatoria, que no funcione y no sirva. Tenemos un presupuesto muy pobre, habría que pelear por mejores condiciones. Mil gracias. Perdón por lo larguito. A ver, hermano. Sí, ya. Buenas tardes. Con la reserva de Elmer de que seamos cautos, ajustaré. Doctor Rodrigo dijo que no todo lo nuevo es nuevo y bueno por ser nuevo. Mendoza dijo que recordemos lo que se hace y no lo dejamos porque llegó otro gobierno. Difocur, me tocó a mí iniciar. Trabajé en Difocur cuando era estudiante en un grupo de teatro. Difocur en aquel tiempo, en el grupo de teatro teníamos gente de la Huizache, de la Zapata, de la Díaz Ordaz, de los Maya, que ahorita son lejos, hace tantos años eran orillas. Y sin embargo, se creó un grupo de teatro que ganó 2 muestras nacionales de teatro y estuvo con el Teatro de Provincia de Julio Jiménez Rueda de México en 2 temporadas. Es decir, a una gente que vive muy lejos, muy desarraigados, podemos hacer algo de cultura. Si el gobierno tiene el talento y la ganas de usarlo. En las semanas culturales de Sandra Calderón, que era directora, nosotros íbamos a ranchos tan lejanos como Yecorato, Chicura, íbamos a los ranchos, íbamos a las plazuelas y damos teatro en las calles, en la plazuela aquí y en la catio de las iglesias. Íbamos a la calle con la gente, lo buscábamos. Íbamos a las escuelas a clase, regalábamos boletos en la escuela para que fueran a verlos. Era una cruzada cultural importante que se acabó, obviamente, cuando llegó el nuevo gobierno. A nosotros los artistas, nos pagaban un sueldo mínimo, ganábamos un sueldo. Y por eso la escuela la manejábamos yendo a la escuela y yendo al teatro. Y llegó el otro gobierno y en vez de pagar empezó a cobrar por estudiar arte en la escuela de artes José Limón. En la ET23 yo estudié y había concursos de oratoria y declamación que luego eran concursos regionales. Y yo participé en Puerto Vallarta, Michoacán, representando a la escuela. Con todo esto, quiero decir que las escuelas deben empezar a remover esa cultura. Y en GDC puede organizarse con la CEPIC, que la CEPIC haga un catálogo de talentos por cada escuela. Simplemente detectar qué alumnos ya saben leer, que saben cantar, saben bailar, haga un catálogo. Y sí que mande gente que organice a la CEPIC para que con esa gente, esos alumnos que ya saben hacer cosas, machos de cosas, organice eventos.
sin tener que preparar nada, simplemente organizar los eventos con la gente que ya sabe hacer cosas y lo quiere hacer. Nadie se quiere, pero con ganas de hacerlo. El maestro doctor Jaime dice que 1 hora. Hace mucho se decía que 20 minutos. Yo pretendo no 1 hora, sino que cada profesor, todos los días, en cada clase, empiece leyendo un texto de unos 10 minutos, que no explique nada, simplemente que buenos días y lea un texto, que no pregunte y termine el texto y luego sigue la clase, que lo haga 3 meses seguidos y que luego 1 semana no lo diga, no lo haga. Los alumnos, el maestro no va a leer su texto ahora, y si no va a leer su texto, entonces ya que Emilio Lledó, el Emo Wheeler, dice que cultura es la forma como nos planteamos ante la vida, lo que hacemos con los bienes culturales, no si los poseemos, ¿qué hacemos con ellos? Entonces los profesores tenemos en todo el país la oportunidad de todos los días leer un texto, 10, 15 minutos, sin catequizar nada, simplemente leerlo, habituar a la gente a que lea. Y en ese sentido, el Instituto de Ayuntamiento pueden hacer así como hay otras del Tandazón, 1 hora de lectura en un kiosco, en una plaza pública, sin hacer nada más que leer, simplemente. Y que las escuelas profesionales hagan prácticas profesionales y servicio social con animadores de lectura en sus escuelas, con animadores artísticos en sus escuelas, que las universidades pongan proyectos de servicio social y prácticas haciendo animación cultural en las escuelas, en las mismas escuelas. Y sí, ojalá lean los funcionarios. Jerónimo Martínez, cuando fue secretario, cada evento empezaba con un texto, lo leía, y eso le gustaba a la gente, y animaba a la gente. Y bueno, tenemos que hacerlo con ejemplo, porque leer y amar son verbos que no admiten el imperativo. No puede decir ámame, no puede decir leamos y amemos, y la gente leerá y nos amará. Gracias. Gracias, buenas tardes. Quizás esta apreciación debe haber llegado también en la mesa anterior, que era sobre educación, pero no fue hasta la reflexión que compartió el señor Labastida que hizo clic todo, ¿no? Y va también en el tenor de lo que ahorita decía el profesor Frías. Me parece que deberíamos de llevar esta propuesta de la hora de lectura más allá. Es decir, debe de ser para las universidades, debería ser una exigencia, una obligación que sus egresados demostraran comprensión lectora. Me parece poco comprensible que se reciban, y desesperante como maestro, que se reciban alumnos en la universidad en su nuevo ingreso que no puedan redactar bien un resumen. Y lo que ya me parece una irresponsabilidad de facto es que egresen estudiantes que no son capaces ni siquiera de plantear su propia opinión, sus propias impresiones en un ensayo que a la postre luego también puede derivar en un proyecto de investigación. Entonces, las universidades tienen que plantearse qué quieren entregar a la comunidad, ¿no? Si una sociedad funcional como las hormigas, o una comunidad culta y sensible. Entonces, una forma de hacerlo, y en el tenor de lo que se ha comentado, es meter en el torrente de la sociedad de manera inmediata los libros que se están produciendo, ¿no? Integrarlos a las dinámicas educativas, como recién lo comentaban. Me parece una injusticia para los pensadores, para los escritores, que sus tirajes terminen en decenas, en bodegas, y nunca nadie los lea porque nunca nadie se enteró de su existencia, ¿no? Entonces, como profesores, todos los profesores creo que somos promotores de lectura de manera natural, ni siquiera se tiene que pagar por eso, pues. Uno debería de saber atender las necesidades de las diferentes profesiones, ya no digamos las áreas de humanidades o artes, que por su propia naturaleza pues se leen, ¿no? Pero ya luego se avanza hacia lo social, lo económico, lo administrativo, se lee menos, y ya llegamos luego a las matemáticas, a las ciencias naturales, me refiero a la literatura, a la poesía, ¿no? Y ya de plano no se lee. Entonces, pero hay libros para todos, ¿no? O sea, si alguien busca identificarse con la biología, la literatura, pues ahí están los naturalistas del siglo XIX, hasta para los matemáticos se escriben, ¿no? Luis Carroll, Blaise Pascal, los que estudian criminalística pueden leer la novela negra, y se escribe para los mazatlecos, se escribe para todos. Entonces uno tiene que buscar encajar esos libros dentro de sus dinámicas, porque toda la sociedad debería verse identificada en un cierto tipo de libro, como se identifican con ciertos géneros musicales. Y los libros pues deben de funcionar como eso, como las películas. Tan luego salen de la cartelera, nadie las pela, ¿no? Entonces hay que integrarlos al torrente en el momento en el que salen, comentarse, proponerse como dinámicas y exigirse sobre todo que quien se gradúe en una universidad tenga que demostrar cierta sensibilidad, la cual llega a través de la comprensión lectora, ¿no? Gracias.
A ver, Jaime Picos. Buenas tardes, gracias. El título del foro me parece muy sugestivo y muy motivante. Un reto para una sociedad cambiante. Y vaya que estamos en un momento de cambios muy trascendentes y muy importantes. Creo yo que el sector cultural, el ámbito de la cultura, es uno de los que más ofrecen posibilidades de cambio. ¿Por qué? Porque está muy alejado a veces de intereses políticos, de ideologías. La cultura es un concepto general al que todos nos interesa y en el que todos participamos. Por eso creo yo que el ámbito de la cultura sí ofrece muchas oportunidades de cambio en la actualidad. Y se pueden plantear muchos retos. Lo que estamos escuchando aquí de toda la narrativa subyace un tema, articulación de esfuerzos. Se ha hablado mucho, cada quien desde su óptica, demandan o exigen articulación de esfuerzos entre lo público y lo privado. Y es una realidad. Yo creo que el motor que debe de echar a andar estos cambios, pues debe de ser el Estado como conductor de una política. Pero se habla de políticas públicas. Y la necesidad de políticas públicas en este momento es muy importante. Pero el concepto de políticas públicas a veces se utiliza como que es la panacea para resolver todos los problemas. Y no estamos muy enterados a veces de que las políticas públicas no son más que una manera de administrar en la administración pública. Una manera de administrar mediante la toma correcta de las decisiones y incorporando la participación de la sociedad. Y ahí es donde está el tema central. Para que una política pública sea operante desde el gobierno, se necesita abonar un ambiente de gobernanza, un ambiente de gobierno abierto, en donde sea una realidad la participación ciudadana. Es decir, los políticos tienen que ceder parte de sus atribuciones y sus facultades a la sociedad. Y en ese tenor es como se pueden estructurar muchos proyectos participativos en donde realmente la sociedad participa. Las leyes de participación ciudadana han abonado a este ambiente. Sin embargo, han quedado en caricatura porque estamos todavía muy acostumbrados al verticalismo burocrático. Las políticas públicas solo pueden operar en gobiernos horizontales. Entonces yo creo que uno de los temas que el Instituto de Cultura debe abordar y que creo que lo puede hacer con mucho éxito es emprender proyectos participativos con una real y efectiva participación de la sociedad civil. Un proyecto de lectura, incluso el proyecto de la OSLA ya necesita en este momento darle certeza jurídica a la OSLA y se necesita fortalecerla desde la sociedad civil. Así, con esa política, con esas políticas públicas de donde se desgranan proyectos específicos, como dijo el compañero, con presupuesto, con alternativas viables y evaluables y medibles en el tiempo para hacer lo correctivo en su momento.
Entonces yo creo que el instituto debe de, por su parte, emprender caminos de proyectos específicos en este sentido, ¿verdad? Y es un campo muy propicio para hacerlo. Esa es mi participación. Bueno, Trinidad, vamos a cerrar porque el anuncio lo de mañana, pero antes, de verdad quiero darle muchas las gracias. Y Juan, ¿no piensas que te tendimos una emboscada? Sí, lo que pasa es que, bueno, fíjate que importante es lo que estamos haciendo, que así son los foros, que hay personas que tienen ideas que nos pueden ayudar a la gente que dirige, porque a veces tienen tanto trabajo que bueno, que no. Y yo creo que lo que han expuesto en la mesa anterior y ahora particularmente me parece muy interesante, y creo que nada lo dejaremos fuera. Todo esto está siendo registrado y nosotros vamos a entregarlo bien planteado, bien redactado. Desde luego que nos vamos a llevar un tiempo en eso, que no es fácil. Yo soy novelista, yo sé lo que es el manejo de la palabra escrita, y vamos a hacer con mucho cuidado para que realmente se dé el siguiente paso, que es todas las ideas que se han expresado pues puedan llevarse a la práctica, ¿no? Porque esta mesa en particular que tiene que ver con cultura y la mesa anterior que tiene que ver con educación son mesas que yo creo que a todos nos conciernen muchísimo. Lo que escuchamos y lo que hemos escuchado no solamente de los ponentes, sino de ustedes, es de lo más, pero de lo más interesante. Nada más quiero darles las gracias por estar aquí, y que es un reclamo a las mujeres que no las oí. No las oí, y queremos oír a las mujeres, porque las mujeres tienen los dos hemisferios, están unidos, y a veces tienen las mejores ideas. Bueno, muchísimas gracias, buen provecho, cuídense mucho, y les esperamos mañana. Un momentito nada más, vamos a hacer un anuncio. Sí. Mañana tenemos la mesa de ciencia a las 9:30. La mesa de pobreza, desigualdad y empleo va a ser a las 12 del mediodía en punto. Y la reflexión, como decía don Jaime en otras ocasiones, la reflexión no se termina, se abandona. Buenas tardes a todos. Gracias.